Un saludo especial para todos. Continuamos con la temática de el grado noveno. Vamos a revisar la forma gráfica de representar el cuadrado de un trinomio. Esto nos permite encontrar una manera fácil de recordar, quizás porque es más fácil entender cuál es la forma en que se desarrolla el producto. Está muy vinculado con un tema pasado como era el cuadrado del binomio. Agregamos una tercera variable, pero la forma de analizarlo es la misma que habíamos tenido para el binomio. Esto es importante, pienso yo, porque nos permite vincular temas y encontrar relaciones que a veces permanecen ocultas, no solo como una manera de recordar esto, sino como una forma de entender con la conexión a temas de geometría, pero también otros temas de las matemáticas que son relacionados a la factorización. Entonces, hay dos formas de desarrollar un trinomio cuadrado. Estas dos formas tratan el tema desde dos perspectivas diferentes. Una es como un todo, tratar la figura, si es un cuadrado, como su nombre lo indica, trataremos la figura entonces como un todo, como un cuadrado, con las condiciones de que sus lados están formados por tres variables relacionadas entre sí. La otra forma de intervenir el problema es descomponiendo en cada una de las pequeñas figuras que estamos formando ahí, que están completamente relacionadas con las variables que se indican, en este caso de una forma general A, B y C. Pero esas variables pueden ser en cierto momento, si uno quiere, un número y no simplemente una letra, para mantener una relación con el álgebra. Yo comenzaré este pequeño video mostrando la forma de entender el problema separándolo en las partes que lo componen, en los rectángulos y los cuadrados que están dentro de la figura misma. La primera figura que uno encuentra es un cuadrado del lado A. Si sus lados son A, pues el área de esa figura, que es lo que nos interesa, será A al cuadrado. Y ya teniendo esa figura, es fácil ver cómo se calculan las demás figuras. Con los rectángulos verdes tenemos que ver, me gustaría que ustedes vieran la figura original. A veces los estudiantes no encuentran cuáles son las medidas, no son capaces de extrapolar que teniendo solamente el lado B, cuál sería como altura de ese rectángulo verde en un caso o como ancho en el otro, cuál sería la medida que lo completa para poder hallarse área, es decir, cuál es la otra dimensión, ancho o alto, que nos permite calcular el área. Lo extrapolamos de la figura que tenemos inicialmente, que es la figura del cuadrado rojito en este caso, que tiene un lado A. Como las dos medidas son las mismas, entonces la otra medida de los rectángulos es ese lado A. Ya vamos entre figuras y agregamos otras dos, en este caso los rectángulos amarillos. Para calcular el área de esos rectángulos amarillos, ustedes pueden ver
que necesitamos otra vez el ancho, y el alto, respectivamente, para uno y otro de esos rectángulos amarillos, que son en realidad el mismo pero rotado. Entonces tenemos que el área sería A por C, y agregamos, si ustedes ven, agregamos a lo que ya teníamos las áreas de los dos rectángulos. Teníamos A al cuadrado por el cuadrado rojo, 2AB por los dos rectángulos verdes de lados A y B, y ahora agregamos los dos amarillos que tienen un área de A por C. Como son dos, pues ponemos de nuevo 2. Ahora agregamos un cuadrado que está formado por la intersección de las medidas B y B. Ese cuadrado de color morado, entonces obviamente tiene un área de B al cuadrado que se agrega a las otras áreas que ya teníamos. Vamos haciendo adición de todas las partes para conformar el todo. Ahora tenemos los dos rectángulos azules. Esos rectángulos tienen como lados B y C. Si ustedes miran, son el mismo rectángulo porque tienen las mismas medidas, B y C. Y al ser 2, pues entonces tenemos el doble producto de B por C como el siguiente término, en este caso el quinto término del desarrollo del trinomio, del cuadrado del trinomio. Por último, agregamos el más pequeño de los cuadrados en este caso, que es el de C por C. Entonces el último de los 6 términos es C al cuadrado. Y ya ahí tenemos el desarrollo completo del cuadrado del trinomio. Es decir, que si queremos calcular el área completa del cuadrado que está ahí, lo podemos hacer con las medidas parciales A, B y C, haciendo ese cálculo de áreas que ustedes acaban de ver. Tenemos que sumar todos esos términos. En realidad, en ocasiones, algunas de esas variables no tienen forma de número y se quedan así, como una letra, como una variable, y no hay forma de reemplazarla. Porque nos faltan datos o simplemente porque queremos que quede de forma general, que cuando queramos de alguna manera reemplazarlo por números podamos hacerlo libremente porque nos dieron los valores numéricos de A, B y C. Esta es la forma de hacer el ejercicio atacando el problema como si fueran partes para llegar a un todo. Pero hay otra forma. Hay otra forma de resolver el problema. Nosotros podemos encontrar la mencionada antes, que era tener el cuadrado completo tomando como una unidad y calcular esa área como teniendo en cuenta los lados completos. Entonces lo que hacemos, obviamente considerando una sola figura, es multiplicar el lado por el lado porque es la forma de calcular el área de los cuadrados. Y tenemos ese producto que lo tomamos entre paréntesis para hacer hincapié en que los lados son una suma de las variables que tenemos para cada uno de esos lados. Es importantísimo tener en cuenta que ambas formas deben ser iguales, y si ustedes las revisan son iguales, porque ustedes deben notar que hacer el producto de trinomios es multiplicar cada una de las variables del primer paréntesis por todas las variables del segundo paréntesis. Esto nos genera los 6 términos al final cuando hacemos las sumas respectivas de términos semejantes
nos dan los 6 términos de ese desarrollo de los trinomios. Nosotros necesitamos entender que esas dos formas son análogas y nos permiten llegar a resultados iguales, idénticos, porque son dos formas de atacar el mismo problema, pero con una única solución. Muchas gracias por toda su atención. En la guía encontrarán un poco más detenidos las explicaciones matemáticas que son quizás importantes para ustedes para que puedan resolver los ejercicios de la guía. Un abrazo para todos, hasta pronto.